Muy buenos días, jóvenes. Vamos a concluir con el estudio de el papel que tiene el páncreas y sus secreciones de insulina y glucagón sobre el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas. Y el efecto que tiene ya la insulina propiamente dicho en las células blanco del hepatocito y las células blanco músculo esquelético y tejido graso. En ese tenor, hoy voy a concluir lo que nosotros vimos en la sesión anterior, que nos quedamos prácticamente en este punto. Pero hace unos minutos estuvo por aquí grabando una clase excelente el doctor Alfredo Memije, diabetólogo, sobre síndrome metabólico. Yo les voy a recomendar que al terminar esta sesión de clases consulten esta que también está en la plataforma de BUPEC. ¿Por qué? Porque no entiendo a un médico general que el primer año de la carrera le enseñaron o nos enseñaron toda la vía de la oxidación de la glucosa hasta CO2 y agua. Y las enzimas nos las aprendimos, cada una de ellas, ¿verdad?, para entender cuál era el proceso secuenciado de la glucólisis, de la gluconogénesis, de la glucogenólisis y de la lipogénesis y del metabolismo de las proteínas. Esto es bioquímica pura, pero se convierte en elemento sustancial de la fisiología y de la fisiopatología de alteraciones como la diabetes mellitus o la diabetes tipo 1. Entonces, entender que en la sangre porta viene una cantidad considerable de glucosa producto del alimento y que esa sangre va a estar prácticamente, aquí está el espacio de Dissé, entre las células endoteliales del capilar que está rodeando el hepatocito y la membrana celular del propio hepatocito. Y que entonces la glucosa permea fácilmente las células endoteliales y se ubica en el espacio extracelular que está inmediatamente a la membrana del hepatocito. Ya tengo aquí entonces glucosa. Una de las particularidades que tiene el transportador de glucosa que está ubicado en el hígado es que es de tipo GLUT2 y sabemos que este acarreador de glucosa no depende de los niveles de insulina, de tal manera que mientras haya un aumento de glucosa en la ingesta, va a ingresar a la célula. Y sabemos que, ya vimos en la sesión anterior, que el estímulo para la producción de insulina por las células beta del páncreas va a ser justamente los niveles de glucosa elevados. Y por tanto yo ya tengo en la sangre del hepatocito mucha glucosa y a la vez, de manera concomitante, una buena cantidad de insulina. Y la glucosa va a permear entonces a través de este mecanismo de difusión facilitada, pero al mismo tiempo la insulina va a ser, aquí está el receptor de tipo tirosincinasa, que ya no lo voy a repetir ahorita. Pero una vez que se fosforila, se autofosforila la porción intracelular y a su vez fosforila a las proteínas de la cascada intracelular que vimos en la sesión previa, el resultado final, si va al núcleo, va al resto de enzimas que vimos, será el de aumentar la cantidad o modificar la actividad de varias de las enzimas que van a promover que la glucosa pase a formar parte de depósitos de glucógeno como reserva, que pase a oxidarse para convertirse en energía y a su vez se promueva la lipogénesis, el aumento de la conversión de
la acetil-CoA en ácidos grasos y posterior esterificación a triglicéridos y gotas de grasa dentro del hepatocito como reserva, o bien salir como las lipoproteínas de muy baja densidad hacia la sangre y ser depósitos de grasa para cuando el cuerpo necesite. Vamos a ver enseguida qué pasa en el tejido graso y qué pasa en el músculo. Pero esto está pasando en el hepatocito. Y por un mecanismo distinto, el cual no se conoce muy bien, la insulina va a promover el que las proteínas sean sintetizadas, si aumenta la síntesis de proteínas, y también habrá una reserva importante de aminoácidos para los momentos de ayuno. Entonces, de manera muy general, lo que vimos en la sesión anterior es que la insulina va a tener un papel fundamental en estos 4 procesos y los vamos a resumir de manera inmediata. Primero, favorece la síntesis de glucógeno. O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace la insulina para favorecer la síntesis de glucógeno? La primera gran acción, y por eso están estos números que he puesto ahí, la primera gran acción es que al aumentar la cantidad, la síntesis de glucosinasa, o bien la glucosinasa que está presente se vuelve más activa, entonces este paso de glucosa a glucosa 6-fosfato, aquí no es fosfatasa, es fosfato, perdón, estaba yo ahí, fosfato, ¿ok? A glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato, entonces este paso subsecuente para la oxidación de la glucosa hasta el ciclo del ácido cítrico es pasada a glucosa 1-fosfato, y lo que hace la insulina es que promueve la actividad de la glucógeno sintetasa, y la glucosa 1-fosfato pasa a convertirse en glucógeno y ahí queda almacenado. Pero del mismo modo, los niveles altos de glucosa de manera alostérica van a tener un proceso de inhibición de la glucógeno fosforilasa, y por tanto este paso de glucógeno a glucosa 1,6-fosfato se inhibe y se aumenta el depósito de glucógeno, lo que se conoce como glucogenólisis. Este sería el paso que en este momento está preponderantemente hacia la síntesis de glucosa. ¿Ok? Paso número 1, lo favorece la insulina, promoviendo la acción de la glucosinasa y la glucogenosintetasa. Bien, el segundo gran efecto de la insulina sobre el hepatocito: favorecer la glucólisis y la oxidación de los hidratos de carbono hasta el ciclo del ácido cítrico. ¿Cómo lleva a cabo tal efecto? Primero, la cascada de reacciones de enzimas que se desencadenan al fosforilar el receptor inhiben a la glucosa 6-fosfatasa. Esta inhibición de esta importante enzima va a impedir que la glucosa 6-fosfato regrese a la condición de la exosa glucosa. Y por tanto, al haber más glucosa 6-fosfato, va a seguir el camino de la oxidación. Y también la acción de la insulina será la de estimular a la enzima fosfofructosinasa, que lleva glucosa 6-fosfato fructosa 6-fosfato a ser fructosa 1,6-bifosfato o difosfato. Entonces, el paso número 5 sería la de activar la enzima que convierte la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-difosfato. Y el paso número 6 es
también fundamental porque es el que convierte el fosfoenol piruvato en piruvato, porque la insulina estimula a la piruvato sinasa. Y entonces el camino rápido, secuenciado de llevar glucosa 6-fosfato hasta piruvato está potenciado por la insulina. No solo eso, sino también estimula a la piruvato hexosa monofosfato, que crea una derivación, un salto entre la glucosa 6-fosfato hasta piruvato. Tengo entonces todas las condiciones para que se lleve a cabo la glucólisis como segundo gran efecto. Una vez que yo tengo, ahora sí, una gran cantidad de piruvato, el piruvato es pasado a las mitocondrias para oxidarse y convertirse en acetil-CoA, porque la insulina estimula a la piruvato deshidrogenasa. Y al deshidrogenar al piruvato y convertirse en acetil-CoA, en ese momento el acetil-CoA está lista para entrar al ciclo del ácido cítrico y convertir a la glucosa en energía en la mitocondria. Y este paso, el número 8, es además motivado para que en el paso del oxalacetato en el ciclo del ácido cítrico se estimule la enzima, aquí está su nombre, ¿verdad? Que todos la seca, que es la fosfoenol piruvato carboxisinasa. Esta enzima es inhibida y por tanto se va a inhibir, ¿verdad?, el paso de fosfoenol piruvato hacia fructosa 1,6-bifosfato. Y entonces se promueve este camino. Y ahora yo tengo que en la mitocondria ya se formó una buena cantidad de acetil-CoA. Y voy a detener el tercer gran paso que ya no vimos en la sesión pasada. La insulina también estimula la síntesis y el almacén de grasas en el hepatocito. ¿Cómo lo hace? La insulina activa a la acetil-CoA carboxilasa, que va a llevar al acetil-CoA a convertirse en malonil-CoA. Y ese es el paso inicial de la lipogénesis. Por lo tanto, está claro que aquí va a aumentar, va a potenciar la lipogénesis. ¿Por qué? Porque primero ya hizo que el acetil-CoA pasara a malonil-CoA. Y los niveles altos de malonil-CoA en el citosol del hepatocito van a inhibir de manera alostérica la oxidación de ácidos grasos para que estos se introduzcan a través de la proteína transportadora de carnitina, la CAT, nuevamente a la mitocondria, y entonces se favorece que pase al siguiente estadio. Entonces, si yo tengo niveles altos de malonil-CoA, voy a querer que sigan el camino de la síntesis de triglicéridos, y a su vez yo impido que los ácidos grasos CoA que se formarían a partir de la malonil-CoA sean recapturados por la CAT en la mitocondria. Y entonces se promueve la producción de ácidos grasos, porque la insulina estimula a la sintetasa o la sintasa de ácidos grasos, que hace que se convierta la malonil-CoA en ácidos grasos CoA.
Y estos ácidos grasos CoA, en el caso de que exista un exceso de los mismos, serían llevados nuevamente a la mitocondria, pero el camino está inhibido porque ha sido el exceso de malonil CoA se convierte en una inhibición para la oxidación de los ácidos grasos. Estos ácidos grasos tendrían que ser llevados para oxidar y convertir en energía, pero van a ser guardados por efecto de la insulina, esterificándolos, y obviamente utilizando glicerol en esta esterificación y formando triglicéridos. Y los triglicéridos así rendidos en el citosol del hepatocito pueden guardarse en el hepatocito como pequeñas gotas de grasa, o bien junto con la síntesis de apoproteínas pasar hacia la circulación en la forma de lipoproteínas de muy baja densidad que van a salir por las venas hepáticas a la circulación. Entonces son depósitos de grasa y aquí son pequeñas esferas que van a contener triglicéridos en su cápsula, en su forma, y van a ser transportadas hacia la circulación, y vamos a ver el papel de las LVDL en la circulación. Y finalmente, para terminar esta sesión, esta clase muy rápida, no se sabe cómo, pero la insulina promueve el metabolismo de las proteínas, aumentando la síntesis de aminoácidos que están presentes en el hepatocito y convirtiéndolo en nuevas proteínas. Ya vimos nosotros en la clase anterior cómo eso ocurre en el núcleo del hepatocito. Y no solo promueve la síntesis, sino también disminuye la degradación de proteínas, y por tanto ese sería el cuarto gran efecto de la insulina en el hepatocito. En resumen, ya se dan cuenta ustedes que la insulina en sí lo que va a hacer es que va a usar la glucosa anabólicamente. Esto es, para que el sujeto tenga reserva como combustibles para el ayuno. El problema mayor que no entiende la gente y no entienden muchos médicos es que esto es muy positivo para las situaciones en las cuales efectivamente el sujeto va a pasar un ayuno. Pero si nosotros estamos consumiendo en exceso glucosa, y esa glucosa está estimulando la producción de insulina en exceso, lo que vamos a tener es que vamos a promover el anabolismo de las personas, y ahorita vamos a ver qué hacen el músculo esquelético y qué hacen el tejido graso, pero del mismo modo que aquí va a promover que se conviertan en reservas ya inútiles para el cuerpo, porque ya tenemos nosotros exceso de grasa, exceso de glucógeno, y no lo estamos utilizando. ¿Cómo tan fácil que sería que efectivamente hiciéramos ejercicio todos los días, para quemar reservas de glucógeno y reserva de grasa y mantener los niveles? Finalmente, en esta pequeña y breve sesión, quiero dejar una enseñanza a todos. El médico general, decíamos la vez pasada que el médico general debe de ser un internista en potencia. El médico general que aprendió esto el primer año en bioquímica y nunca lo volvió a revisar, y le daba dolor de cabeza cuando le preguntaban el ciclo del ácido cítrico, el médico general que entiende cuál es el papel de cada una de estas enzimas, pues definitivamente podrá incidir a través de medicamentos, a través de ejercicio, a través de una dieta adecuada, en que el paciente, aún con un diagnóstico de diabetes mellitus de tipo 2, mantenga una vida prácticamente igual a la de sus demás
personas que lo rodean, sus familiares. Entonces voy a borrar todo mi pizarrón y voy a continuar con el efecto de la insulina y de la glucosa sobre el músculo esquelético y el tejido graso.